El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido, desde el comienzo, testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción y me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro y lo devolvió al ayudante, y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces empezó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos entonces a adentrarnos en este hermoso Evangelio de Lucas, en el misterio de Cristo y en la reflexión del misterio de Cristo en este tiempo ordinario, tiempo durante el año. Y lo hacemos con este texto, un texto que podemos dividirlo en dos, claramente. La primera parte sería como una especie de prólogo que hace Lucas, el autor del tercer Evangelio sinóptico, en el que expone el plan de su obra y el objetivo de su obra. Él quiere relatar ordenadamente todas aquellas enseñanzas y todos aquellos relatos que ha recibido de parte de los apóstoles, de parte de aquellos que fueron testigos de estos acontecimientos. Por eso dice que ha consultado distintas fuentes, que se ha informado de todo y que ahora va a ser una exposición clara y ordenada. En este sentido, él también nos está dando una pauta muy interesante porque nosotros podemos ver en distintos pasajes del Evangelio de Lucas que hay no solo un relato ordenado, sino que hay una contextualización histórica. Es decir, el personaje de Jesús de Nazaret no es un personaje ficticio, no es un personaje de novela, no es una leyenda, sino que es una persona que vivió en un momento determinado de la historia. Y eso lo podemos ver porque él contextualiza históricamente tanto la anunciación como el nacimiento de Jesús. Y lo contextualiza muy bien históricamente para hacer entender que esto sucede en un momento claro y preciso de la historia. Es decir, el Dios que se ha revelado al pueblo de Israel desde antiguo, nuevamente irrumpe en la historia de la humanidad, pero ya no solamente para revelarse o liberarlo de la esclavitud en Egipto, como leemos en el libro del Éxodo, sino que lo hace para traerle la salvación. Ahora, no irrumpe Dios en la historia a través de una revelación a un personaje X, sino que se presenta Él personalmente en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús es Dios, Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha hombre, por obra del Espíritu Santo, en el seno purísimo de la Virgen María.
Y este personaje, Jesús de Nazaret, es el que va a llevar a cabo el misterio de la redención, esa redención que Dios había prometido desde antiguo y que había mantenido esa esperanza a través de los profetas y a través de todos aquellos santos del Antiguo Testamento de los que nos habla la Sagrada Escritura. Ahora es Él personalmente. Otro elemento que también tenemos que tener en cuenta es que este Evangelio no ha sido escrito para una persona en particular. Si bien él se lo dirige a un tal Teófilo, ese Teófilo en realidad es una representación de todos los creyentes. Teófilo es aquel que ama a Dios, aquel que es amigo de Dios. Entonces es una palabra, un mensaje, un relato que nos dirige a todos. La palabra de Dios es universal, va dirigida a todos, principalmente a aquellos que lo aman. Y son aquellos que aman a Dios los que van a descubrir toda la riqueza de esa palabra de Dios que ha sido revelada y que Lucas, el autor de este tercer evangelio, va a hacer todo lo posible por exponer lo más preciso, de la manera más precisa, de la manera más exacta, y contarnos qué es lo que hizo Jesús durante su vida, especialmente durante su vida pública. La segunda parte del Evangelio la podemos ubicar después del bautismo en el Jordán, cuando Jesús ya ha sido revelado y manifestado al pueblo de Israel, aquellos que estaban esperando la salvación de Israel, y va a la Galilea, recorre la Galilea, enseña en distintos pueblos, etcétera, etcétera, y llega a su pueblo, a Nazaret, ahí donde él se crió, ahí donde él creció, ahí donde la familia se estableció cuando volvió de Egipto. Y es ahí en Nazaret donde él va a la sinagoga y tiene lugar esta escena que nos relata Lucas. Llega a la sinagoga para participar de la oración, como hacía todos los sábados y como hacían todos los piadosos israelitas, y ahí recibe el libro del profeta Isaías, de donde lee ese texto tan especial que deja a todos atónitos. Claro, pongámonos en el lugar de los nazaretanos. Son paisanos de Jesús, lo conocen desde siempre, viven ahí en el pueblo, vivieron con él, compartieron vida, compartieron momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, saben que Jesús viene precedido por una cierta fama y todo eso los llena de curiosidad, los sorprende. ¿Cómo puede ser si lo conocemos de siempre? Si estuvimos siempre a su lado, si Él estuvo siempre con nosotros, si participó de nuestros juegos, de nuestras fiestas, de nuestro trabajo, de nuestras angustias, de nuestras preocupaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que ahora en Él se manifiesta esto? Y entonces sus propios paisanos comienzan a dudar. No tienen muy en claro qué es lo que pasa. Por eso estas palabras de Jesús lo sorprenden, lo miran con curiosidad, están sorprendidos. Y claro, aquí sucede aquello que el mismo Jesús va a decir en alguna ocasión, ¿no? Él mismo dice, ningún profeta, mejor dicho, es bien recibido en su pueblo. Y pasa eso. ¿Por qué? Porque los ojos de sus paisanos, los ojos de sus conocidos de toda la vida, están cerrados para poder ver, entender y comprender la acción de Dios en otro, especialmente en alguien que es conocido. Si hubiera venido alguna persona de algún otro lado precedido por la fama que venía precedido Jesús, tal vez lo hubieran recibido muy bien, pero a Jesús lo conocían, entonces les costaba ver la acción de la gracia en él, porque era un conocido. Y eso es algo que nos pasa muchas veces a nosotros, que no somos capaces de reconocer
la acción de la gracia de Dios, la acción del Espíritu Santo en otros, especialmente cuando estos otros son personas que conocemos y que conocemos muy bien. Pero también hay más, acá se cumple lo que leíamos en el prólogo del Evangelio de Juan, el día de Navidad y el segundo domingo de Navidad también, leíamos el mismo texto, cuando dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesús va a los suyos, va a Nazaret, va a su pueblo y no lo recibieron, no lo comprendieron, no supieron acoger su palabra y su enseñanza. Y la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es permanente, la palabra de Dios que trasciende todo y que supera todo aquello que nosotros podemos pensar, está siempre viva y eficaz, trabajando en el corazón de los hombres. Fue a los suyos y los suyos no lo conocieron, pero al mismo tiempo les está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha mandado para anunciar la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, a los afligidos el consuelo, y me ha enviado también para proclamar un año de gracia del Señor. Él viene para traer la gracia de Dios, para traer la gracia del Señor. Y eso lo hemos visto en estos domingos que nos precedieron, el bautismo del Señor, el milagro de las bodas de Caná. Y en Caná una presencia muy especial, porque estaba la presencia de la madre que nos decía, hagan lo que Él les diga. La madre que nos sigue diciendo, hagan lo que Él les diga. Y el Señor lo dijo muy claro, no pasará este mundo sin que se cumpla hasta la última coma de la ley. ¿Y qué es lo que se tiene que cumplir? Los 10 mandamientos. La ley de Dios está expresada en los 10 mandamientos. Jesús no vino a abolir, vino a perfeccionar la ley, Él mismo lo dijo. Entonces los 10 mandamientos siguen estando vigentes. Y María nos dice, hagan lo que Él les diga. ¿Qué nos dice Jesús? Practiquen y vivan los 10 mandamientos. Y nosotros nos podemos preguntar cómo. Bueno, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, tenemos cómo vivir los 10 mandamientos. Porque el Señor nos deja el camino de las bienaventuranzas. El camino de las bienaventuranzas es como una especie de manual de instrucciones para reflexionar y vivir esos 10 mandamientos que ya habían sido dados desde antiguo a Moisés en el Sinaí. Y ahí tenemos todo. No tenemos que ir a buscar más. Claro, está en cada uno de nosotros saber si aceptamos o no, si queremos o no vivir esos 10 mandamientos y ese camino de las bienaventuranzas, si queremos o no hacer lo que Jesús nos diga. Pero no tenemos que ir a buscar mucho más. Pidámosle al Señor que nuestro corazón se abra a su palabra, que nuestro corazón aprenda a rumiar la palabra del Señor, para hacerla carne en nosotros, para hacerla vida, para traducirla en nuestra vida, para poder transmitirla a los demás. Somos mensajeros de la palabra de Dios desde el día de nuestro bautismo. Creo que es importante tomar conciencia de eso, asumirlo y poner todo de nuestra parte para empezar a vivirlo y empezar a dar a conocer el mensaje de Dios, que en definitiva es el mensaje de la salvación. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.